Hola, ¿qué tal? Hola, hoy vamos a trabajar específicamente con la temática los tipos de oración. Vamos a seguir con lo que ya conocemos en verdad de la noción de los sintagmas, ¿sí? Para trabajar ahora la oración por completo. En nuestra clase de hoy específicamente vamos a trabajar específicamente la estructura de la oración, el orden de la oración simple, que será nuestro mayor objetivo de estudio, nuestro mayor objeto de estudio, y la estructura de la oración simple. ¿Sí? Vamos ahora a comprender específicamente los tipos de oración, ¿no? Primera cosa, cuando existen oraciones que tenemos en las cuales tenemos un verbo, como por ejemplo en la oración la casa de Laura está más bonita, y oraciones en las cuales tenemos más de un verbo, como por ejemplo Carlos invitó al amigo para ir a su cumpleaños. En la primera frase tenemos el único verbo, el verbo estar, y en la segunda invitó y el verbo ir, ¿sí? Para las oraciones en las cuales existe simplemente un verbo, si aparece solamente un verbo, la llamamos de oración simple. Y en las oraciones con más de un verbo, oración compuesta. Pues bien, vamos ahora a mirar la estructura de la oración. La oración es compuesta de sujeto, como ya sabíamos a través de nuestros estudios del sintagma, y de predicado, ¿sí? Vamos al ejemplo de esta oración. Carlos invitó al amigo para ir a su cumpleaños. En este caso tenemos como sujeto a Carlos y como predicado invitó al amigo para ir a su cumpleaños. Sabemos que predicado y sujeto deben de caminar juntos, deben de estar de acuerdo tanto en género y número, ¿sí? Así como ya habíamos mirado antes que el núcleo del sujeto debe de concordar con el núcleo del predicado. En este caso de aquí, el núcleo del sujeto es Carlos, que es una palabra en singular, ¿sí? De ahí que debe estar también sus verbos todos en singular, en los verbos de predicado, porque estas son nociones que ya teníamos desde antes. Vamos a seguir. El orden que tenemos para la oración, el orden, ¿verdad? Modelo, ¿sí? Y como sabemos, como la lengua es una estructura viva, ¿sí? Vamos a tener otras posibilidades de tipo de oración. Vamos aquí, el orden, si tenemos, por ejemplo, que hablar una oración que tenga todo esto, sería sujeto, verbo, después el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Ya sabemos de nuestros estudios de los sintagmas que puede que la estructura oracional varíe, ¿sí? De ahí que aquí son los elementos que posiblemente pueden aparecer en una oración y que en una oración modelo, ¿sí? Si vamos a hablar de manera directa, por ejemplo, utilizando el orden directo para el habla, vamos a tener primero sujeto, después verbo, complemento directo, indirecto y circunstancial. Vamos a la frase adelante. Juana, ¿sí?, compró un coche para trabajar diariamente. En esta frase, por ejemplo, en la que tenemos cada una de las estructuras de arriba, tenemos Juana como sujeto, el verbo compró, como complemento directo un coche, para trabajar como complemento indirecto y diariamente como complemento circunstancial, o sea, para aquella situación, ¿sí? Para esta circunstancia del trabajo diario. Vamos adelante para que conozcamos la estructura de la oración simple, que es específicamente a lo que vamos a dar cuenta hoy. Pues que, como ya habíamos visto antes, la oración simple tiene un solo predicado, y ya sabemos por qué tiene un solo predicado, porque tiene apenas un verbo, ¿sí? Las oraciones simples se dividen en
atributivas y predicativas. Vamos ahora a estudiarlas detenidamente, ¿sí? Vamos para las oraciones atributivas. Las oraciones atributivas, como el propio nombre ya lo dice, ¿sí?, son aquellas que expresan cualidades, y yo también añadiría aquí características, ¿sí?, porque a veces cuando pensamos solamente en cualidades, vamos a estar siempre buscando que el atributo sea una cualidad del sujeto. En verdad voy a extender este concepto de características, ¿sí? Son aquellas que expresan cualidades o características atribuidas al sujeto por medio de uno de los verbos atributivos o copulativos. Esto específicamente igual al portugués, y ya tenemos desde antes conocimiento de lo que es atributo, porque teníamos que encontrarlos anteriormente cuando estábamos estudiando al sintagma, ¿sí? Y los verbos atributivos o copulativos son los verbos ser y estar, o entonces mediante otros verbos que son los verbos denominados casi atributivos, como parecer, resultar, ponerse, convertirse, que en verdad os digo que no hay posibilidad de que tengáis de memoria todos los verbos de cambio, ¿sí? Lo que a mí me parece que sea más importante es que vosotros sepáis que en las oraciones atributivas el predicado, ¿sí?, expresa una característica del sujeto, ¿sí? Y muchas veces esta característica será una cualidad, ¿de acuerdo? Vamos aquí, por ejemplo, María es feliz en su trabajo. Esta es una característica de María, ¿sí?, que está siendo separado ahí por un verbo copulativo, que es el verbo ser. Ella y yo estamos enfermas. En este caso también es una característica, por eso que os digo que no es necesariamente una cualidad, porque está enfermo no es una cualidad de nadie, simplemente que está enfermo es una característica atribuida a ella y yo en este momento. Después tenemos como última frase, de repente Carlos se convirtió callado. Entonces Carlos de repente se puso callado, que es una característica de él en aquel momento. Me gustaría de llamar la atención para el hecho de que el verbo ser trae una carga semántica de permanencia de un hecho, ¿sí? De una permanencia de un hecho. Por ejemplo, cuando se dice que María es feliz, ¿sí?, es una característica permanente de María, que ella es feliz. Si a nosotros nos gustaría hablar que María esté feliz en el momento, que es algo de momento, del momento específicamente, utilizaríamos al verbo estar. Sería María está feliz con su trabajo. Así que, como en el portugués, vamos a utilizar el verbo ser para características permanentes y el verbo estar para características momentáneas, ¿sí? Como el propio verbo se predice, el verbo estar es un verbo que indica que aquella situación ocurre en aquel momento, o sea que es el estado de la cosa, ¿sí?, el estado de la sentencia. Vamos adelante. Las oraciones predicativas, que son una de las oraciones simples, son aquellas específicamente que por medio del verbo empleado expresan acciones realizadas por el sujeto o en las que el sujeto participa. Observa que las atributivas eran características del sujeto. En las predicativas se explicita específicamente las acciones realizadas por el sujeto o en las que el sujeto participa, ¿sí? Vamos aquí en la frase, por ejemplo, en la sentencia o frase, específicamente Carla y yo viajamos en tren. Observa que el sujeto de esta frase es Carla y yo. Carla y yo realizaron la acción de viajar, ¿sí?, y participaron también, en este caso realizaron y participaron de esta acción. Vamos a mirar ahora cuál es la subdivisión de las oraciones predicativas, porque dependiendo de la manera como el sujeto, la acción del sujeto se comporte, ellas podrán ser oraciones predicativas activas, transitivas,
podrán ser activas intransitivas y podrán ser activas reflexivas, además de activas recíprocas. Me gustaría llamar la atención que en portugués también tenemos estas estructuras, de ahí que por la propia nomenclatura de cada tipo de oración predicativa ya podemos saber específicamente lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, las activas transitivas, supuestamente sí que vamos a encontrar activas que pueden haber complemento, ¿sí? Porque el verbo pide complemento, porque será un verbo transitivo. En las intransitivas seguramente el verbo no pedirá complemento. Las reflexivas es como si os acordéis cuando estudiábamos las frases, las predicativas activas reflexivas del portugués, en las que hablábamos específicamente que del reflejo del espejo. ¿Os acordáis de esto? Que en los espejos en verdad nos miramos, primero nos mostramos y después nos vemos, ¿sí? Entonces practicamos dos acciones de mirarnos, ¿sí? Y después de vernos. De ahí que es la cosa misma del reflejo. De esta manera el sujeto practicará y sufrirá la acción que irá a él. Las activas recíprocas, por la propia noción de reciprocidad que tenemos, si cuando algo es recíproco es que es bilateral, ¿no es así? Que ocurre de los dos lados de la situación. Entonces vamos, después que miramos específicamente lo que se dice con relación a las propias nomenclaturas, vamos a analizarlas. Las oraciones predicativas activas, transitivas, como ya habíamos dicho antes, es cuando tiene complemento directo sobre el cual recae la acción, o sea, son oraciones en las cuales los verbos no tienen sentido completo, por eso son transitivos, como por ejemplo, Carmen se compró un piso en Roma. Entonces, el verbo comprar aquí pide un complemento, ¿sí? Quien compra, quien se compra una cosa, se compra algo. En este caso que es un piso en Roma. Entonces el complemento específicamente que es un piso en Roma, es sobre él que recae la acción. La acción de comprar solo se ha concretizado con la compra del piso en Roma. Por esto que se dice que recae la acción sobre el complemento, ¿sí? Vamos adelante ahora con las activas intransitivas, que son específicamente cuando la acción del verbo no admite complemento. Sí, solo está complemento indirecto, pero yo extendería para que no exista complemento, porque no pide complemento. Vamos aquí. Carmen se embarazó. A una persona embarazada no es necesario que se diga nada más, ¿no? Está embarazada. Así como si fuera Carmen se murió. Son cuando utilizamos verbos intransitivos, no es necesario que se le den complementos, ¿sí? Por esto que son intransitivos. Vamos adelante. En las predicativas activas reflexivas vamos a tener en estas cuando la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto que la realiza, como ya habíamos dicho con relación al espejo. En este caso, Carmen se cortó hoy por la mañana, o sea que Carmen ha practicado la acción de cortarse y también se la sufrió. Por esto que la acción del verbo, que es la acción de cortar, recae sobre el sujeto que también la realiza, o sea que esta acción del verbo recae sobre el sujeto Carmen, que tiene en este momento una doble función de practicar la acción verbal y de sufrirla también. Vamos ahora para las últimas predicativas activas, que son las activas recíprocas, que en este caso es cuando la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Vamos aquí. Carmen y su hermana participaron de un evento, ¿sí? En este caso, ellas participaron en este caso, la participación del evento es específicamente la
la participación es la participación dicha por el verbo participar. La participación es de ellas, ¿sí? Y en este caso, ellas participan. Hay una relación ahí bilateral, ¿sí? Porque existe el evento y ellas participan. ¿De acuerdo? Vamos ahora para el otro tipo de oraciones predicativas, que son las predicativas pasivas. Las predicativas pasivas, igual que tenemos en portugués, pueden ser pasivas propias, ¿sí? O pasivas propiamente dichas, como son llamadas, o pasivas impropias, que son las pasivas que llamamos también pasivas reflejas. Vamos para las pasivas propias. Se tratan de las que el verbo principal está conjugado en la voz pasiva, claro, porque están en voz pasiva y por lo general tienen complemento agente. Quiero llamar la atención para una distinción específica. Claro que sé que en este momento sea extremadamente desnecesario, ya que ya estáis tan caminados en el curso, en el cuarto semestre, ya sabéis esto, pero en este momento voy solamente a rememorarlos, ¿no? Así que observa una cosa, sabemos que los verbos cuando están en la voz pasiva es porque ellos sufren la acción del sujeto, ¿no es así? Ellos sufren, simplemente sufren. Activo cuando practica, son pasivos cuando sufren y activos cuando practican. En este caso, el verbo principal está conjugado en la pasiva y por lo general tiene un complemento, ¿sí? El complemento agente es quien estará también participando de la acción. Por ejemplo, Carmen y su hermana fueron invitados a salir. Observa que Carmen y su hermana, por el hecho de que se utiliza una estructura ahí pasiva, fueron invitadas, ¿sí? Fueron invitados, o sea que alguien les convidó y fueron invitadas, alguien les invitó y ellas pasivamente, o sea, ¿por qué pasivamente? Porque no fueron ellas que tuvieron la iniciativa de invitar, o sea que no fueron ellas que practicaron la acción de invitar, sino que sufrieron la acción de que fueron invitadas. Entonces ellas fueron invitadas y salieron. Después vamos a las pasivas impropias. Las pasivas impropias tenemos también de la misma manera en portugués, y esto no nos trae ningún problema, ¿no? Por eso no nos trae problema de comprensión. Son pasivas, claro, y el verbo está conjugado en voz activa. Observa que eso de aquí es una de las estructuras que nos hacen en portugués hablar a veces, a lo mejor escribir de manera equivocada. Observa por qué. El verbo está conjugado en voz activa, el verbo comprar aquí, compran. Si estuviera en pasivo estaría fueran comprados, ¿sí? Está así, se compran billetes. Se compran billetes. Se alquila un piso. En este caso, se podría decir billetes son comprados, ¿sí? O un piso es alquilado. Y es aquí que tenemos que poner ojo, ¿sí? Porque incluso esta es una estructura que hay muchos problemas en portugués. Porque si el verbo está en plural, también el sujeto debe estar en singular, en plural, como en este caso se compran billetes. Si el sujeto está en singular, también el verbo estará también en singular, como se alquila un piso. Tanto alquilar como piso están en singular. Observa que a veces encontramos estructuras como se venden una casa, ¿sí? Entonces, en este momento no sé pues si es solamente una casa, habrá que ser se vende una casa, porque tanto sujeto como el predicado, y voy a mejorar, tanto el verbo como el sujeto deben de caminar juntos, ¿sí? Y entonces, que en este momento, antes de que os desee buenos estudios, quiero deciros que más abajo
después de lo que hemos trabajado en este momento, vais a encontrar en vuestro apartado, vuestro dossier, los tipos de sujeto y tipos de predicados. ¿Sí? Estos son conocimientos que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Y son lo que específicamente nos ya hicieran poder comprender las temáticas que estamos trabajando ahora. Por esto os estoy también enviando una gramática, que es la nueva gramática del español, que es la última gramática que ha salido. Sí, os voy a descargar, ella estará descargada en el ABA para que podáis consultarla cada vez que tengáis dudas con relación a estructuras menores, porque por ejemplo se supone que una persona que ya esté estudiando morfosintaxis, o sea que ya esté estudiando la estructura de la hora, ya se ha pasado los sintagmas, es porque simplemente quiere decir que esta persona ya conocía anteriormente las estructuras menores, ¿sí? Entonces de ahí que vosotros ya sabéis específicamente lo que son los sujetos, los tipos de sujetos y cómo funcionan. De ahí que en este momento, para realizar la actividad que precede este encuentro, os voy a pedir que el sujeto vayáis a analizar de acuerdo con los tipos de sujeto, y cuando la actividad os pide para que analice a los predicados, vosotros vayáis a decir desde la perspectiva de que si son oraciones atributivas o si son predicativas, ¿de acuerdo? Pues que os deseo buenos estudios, a lo mejor estudios exitosos, y que tengáis muchos provechos de todo que estamos estudiando, ¿sí? Hasta el próximo encuentro. Adiós.